Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX para poder acercarnos, para poder conversar y para poder entablar diálogos enriquecedores que nos permitan ir construyendo futuro y que nos permiten ir construyendo esta realidad compartida que veamos en el paisito o donde sea que nos estamos viendo y donde sea que nos estamos hablando. Aprovechemos el espacio que nos dan las redes sociales, si hoy lo están viendo aquí en la televisión o si lo ven luego en la plataforma de YouTube. Aprovechen a comentar en las redes sociales de plataforma, en los comentarios a este video, para que podamos entablar este diálogo bonito en el que nos podemos ir conociendo, podemos ir discutiendo y podemos ir contrastando ideas. Porque al final de cuentas, de eso se trata esto. No se puede tener una visión unilateral de la vida. Siempre es rico y siempre es bueno tener diferentes puntos de vista, tener diferentes expresiones de vida, porque nuestras experiencias de vida son lo que nos hacen las personas que somos ahora y son lo que nos dan las ideas que tenemos ahora. Y diferentes formas de vida, diferentes experiencias de vida nos van a dar diferentes ideas. Y en la medida que podamos compartir esas ideas y podemos compartir esas experiencias de vida, podemos construir un algo compartido mucho más bonito, mucho más justo, mucho más solidario, que no sea solo para uno mismo o para una misma, sino que sea para nosotros, para construir el nosotros y el nosotras, como muy bien lo decían nuestros pueblos originarios, donde hay que salir del yo y construir el nosotros, el nosotras. Hoy es lunes 26 de abril. Hace un par de días se conmemoró, el 22 de abril, por cierto, el Día Internacional de la Madre Tierra. Un día en el que se ha establecido como recordatorio de la enorme deuda que tenemos como humanidad hacia el planeta, hacia la naturaleza. Como desde los últimos 100, 150 años, la degradación de la naturaleza se ha venido acelerando de manera cada vez más significativa y que nos afecta a todos y a todas. En este marco, entonces, de este recordatorio, de esa conmemoración del Día de la Tierra, hay algo que quisiera compartir con ustedes, porque creo que es muy importante entender que la naturaleza, el cuidado de la naturaleza, es un problema político. Muchas veces escuchamos, ¿no?, ahí en los medios de comunicación, en las campañas de algunas marcas o incluso de algunos gobiernos, de organismos internacionales, sendas campañas de concientización ambiental para que hagamos un consumo más responsable, que hay que bajar los plásticos, que no usemos bolsas, que no usemos pajillas. Y que eso es bueno, sí es bueno y es necesario, pero eso nunca va a ser suficiente. Porque el problema de la naturaleza, el problema de la degradación ambiental, no es un problema de consumo. Es un problema en cómo está estructurado el sistema productivo, que no va a cambiar porque un par de personas de repente dejen de consumir pajillas o dejen de consumir bolsas plásticas. Tiene que ver con la forma acelerada del modo de producción que está sustentado en la ganancia. El capitalismo, ya lo hemos hablado en otros programas antes aquí, el motor del capitalismo es la ganancia, es el lucro. Si no hay ganancia monetaria, pues no tiene sentido hacer una empresa dentro del capitalismo, por lo menos. Pero entonces, es necesario siempre, dentro de este marco capitalista, donde el motor es la ganancia, si quiero seguir estando ahí, necesito producir más,
necesito ganar más. Para ganar más, necesito vender más. Y para vender más, necesito producir más. Y para producir más, necesito extraer más. Y ahí es donde está el problema. Nuestro sistema productivo, no solo en el país, estoy hablando aquí del sistema productivo a escala global, está fundamentado en la extracción de la naturaleza. Y no en una extracción cualquiera, en un extractivismo de la naturaleza para la obtención de ganancias. Ganancias que, como hemos visto también en otros programas, se quedan en las manos de unos pocos. Si nos vamos a ver las estadísticas, porque creo que siempre cuando uno habla de un problema tiene que hablarlo con estadísticas, con evidencia y con datos. Si nos vamos a ver las estadísticas, en el último informe de Oxfam acerca del impacto del cambio climático y las desigualdades, nos podemos dar cuenta que el 10% de la población con mayores ingresos es la que genera el 50% de las emisiones de CO2, de los gases de efecto invernadero del calentamiento global. Y el 50% de la población con menores ingresos es responsable del 10% de las emisiones de CO2. Por tanto, la desigualdad que habíamos visto en términos de ingresos y de riqueza también se reproduce en términos de desigualdad en cómo se genera la contaminación al planeta. Por tanto, no es cierto que todos y todas somos responsables de la misma manera en la degradación ambiental y por tanto que todos y todas podemos crear un mismo impacto al cambiar nuestros hábitos de consumo. Es un problema político y que, de nuevo, lo político, cuando hablo aquí de lo político, no me estoy refiriendo solamente a la arquitectura institucional del Estado, de las instituciones públicas y las leyes. Cuando me estoy refiriendo a lo político, me estoy refiriendo a los conflictos que hay en la sociedad por grupos de poder, por ese conflicto que hay en la distribución de los recursos, ya no solo monetarios como hemos visto, sino también los recursos de la naturaleza. Y eso es un problema profundamente político porque tiene que ver con el conflicto de la sociedad. La distribución de los recursos de la naturaleza es un problema sumamente conflictivo, particularmente en estos sistemas productivos basados en el capitalismo. El control de la naturaleza resulta sumamente conflictivo. De nuevo, si vamos a ver cuáles son los conflictos por el control de los recursos naturales en los territorios, podemos hacer una gráfica de aquí, desde 1970 hasta aquí, y nos podemos dar cuenta cómo se han venido multiplicando cada vez más los conflictos territoriales por el control de los recursos naturales. Lo vemos aquí en América Latina, lo vemos también en África, por el control del litio en Bolivia, por el control de los gases naturales, del petróleo, también en el Medio Oriente, por los recursos naturales de América Latina, la madera en el Amazonas. Y estos conflictos territoriales por el control de la naturaleza van cada vez mermando más la capacidad del planeta de regenerarse. Porque, amigos y amigas, nosotros, nosotras, los seres humanos, somos parte de los ecosistemas naturales. No nos podemos despegar de eso. Somos fundamentalmente parte de la naturaleza. Y como tal, nuestra acción en las localidades, en los territorios, en nuestras comunidades, tienen esos impactos. Si nos vamos a ver, por ejemplo,
aquí ya vayamos aterrizando la discusión hacia El Salvador. Vimos ya, hace un par de programas, cómo el poder económico, la búsqueda de este énfasis económico de algunos grupos de poder fue desplazando a nuestros pueblos originarios, a las comunidades de sus tierras. Vimos, ¿no?, que cuando se da la primera gran reforma agraria, pero para quitarle las tierras comunales y ejidales, allá por los 1800, las comunidades que vivían en las planicies habían tenido que emigrar hacia las montañas para dejar las planicies que las pudieran ocupar quienes estaban produciendo añil. Luego se da esta reforma para quitar tierras ejidales y comunales y promover la producción del café, pero el café ¿a dónde se produce? En altura, en las montañas. Y entonces, ahora, después se van estos grupos de producción económica a producir café en las montañas. Y la gente que vivía en las montañas tuvo que volver a desplazarse, a migrar hacia zonas planas, particularmente la costa. Y luego, el algodón y la caña de azúcar. ¿Y a dónde se produce el algodón y la caña de azúcar? En la planicie, particularmente costera. Y la gente que tuvo que haber migrado de la montaña, que le sacaron de sus tierras en la montaña, tuvo que emigrar aquí. Y luego acá están siendo despojadas también de las tierras para la producción de caña de azúcar, particularmente ahora, porque es un conflicto actual. Y eso ya no es solo un conflicto social, sino además un conflicto ambiental. Porque la caña de azúcar y todas estas grandes extensiones de monocultivos tienen características particulares en términos del uso de agrotóxicos, de agroquímicos, que van degradando la calidad de la tierra y la calidad del agua que está ahí. Un conflicto o un caso ejemplar de esto está en Jiquilisco, donde lo hemos documentado, ¿no? Hay un caso documentado sobre cómo las comunidades de Jiquilisco están siendo desplazadas y están teniendo cada vez menos agua disponible para la comunidad porque el agua está siendo utilizada para la extensión cañera, para la producción de caña de azúcar. Una producción de caña que está siendo sumamente agresiva en el uso del agua para el riego, pero que además sumamente agresiva en el tipo de químicos que se utilizan. Hemos andado ahí en Jiquilisco junto con la Alianza de Pueblos Ulúes, Lencas y Nonualcos, documentando el caso, y vemos cómo en las riberas del río, el río Huacayo, están todos los desperdicios químicos utilizados para el cultivo de la caña. Entonces, cuando decimos que el cuidado de la naturaleza es un problema político, es justamente ahí. Estamos diciendo que el problema hay que centrarlo justamente aquí, en esos conflictos sociales, territoriales, por la naturaleza, por el control de la naturaleza, por el cuidado de la naturaleza. Si vamos a seguir manteniendo la naturaleza como un recurso para la extracción y la producción y la generación de ganancias económicas, monetarias para unos pocos, o si vemos a la naturaleza como el cuidado que nos da y al que hay que darle. Pero eso implica y eso significa un cambio de paradigma de las comunidades, de nuestras comunidades, pero también un cambio de paradigma en la formulación de la política pública y un cambio de paradigma en cómo abordar las legislaciones, los marcos jurídicos, los marcos institucionales que velan por la protección de la naturaleza. Sin ir más lejos, en la Ley de Medio Ambiente tenía el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales facultades de poner multas a quienes transgredieran la Ley de Medio Ambiente. Eso
en una resolución de la Corte Suprema de Justicia se le quitó al Ministerio de Medio Ambiente ya hace algunos años. Y eso es importante entonces volverla a recuperar, esa capacidad del Ministerio de Medio Ambiente. Pero hay también como marcos más generales, importantes, que hay que tener en cuenta. Uno, importante, fundamental, es la ley de aguas. Una ley de aguas que no tenga participación del sector privado o en términos de gran capital, pero sí que tenga participación de las comunidades. Eso es bien importante. No se puede pensar una ley de aguas sin participación de las comunidades. Un ente rector del agua regido por lo público, por el sistema público, por el gobierno, por el Estado, porque es del Estado la obligación de garantizar derechos, pero con participación de las comunidades. Porque si no hay participación de las comunidades, también puede ser, eso es un peligro de corrupción también. Corrupción ya no solo monetaria, sino corrupción del agua, corrupción de la naturaleza. Un segundo marco institucional que es importante avanzar en esto del cuidado de la naturaleza es el Acuerdo de Escazú. ¿Y qué es ese volado del Acuerdo de Escazú? El Acuerdo de Escazú es un acuerdo regional, es decir, que lo han firmado 21 países de toda América Latina, en el que los gobiernos se comprometen a 3 cosas fundamentales: acceso a información ambiental, es decir, que todas las decisiones que se tomen en materia ambiental, la población pueda tener acceso a por qué se tomó esa decisión, cuáles eran los parámetros que se tomaron en cuenta, qué impactos van a tener, cuáles son los estudios de esos impactos que se van a tener, por qué se tomó esta decisión y no esta otra. Entonces, el derecho al acceso a la información pública en materia ambiental. El segundo elemento al que se comprometen los gobiernos en el Acuerdo de Escazú es a la participación ciudadana. Es decir, que ninguna decisión se tome sin la participación de las comunidades. Que si se va a hacer un proyecto en una comunidad, se le pregunte a esa comunidad, ¿no? Y que sea particularmente importante la consulta previa si estamos hablando de pueblos originarios, de comunidades originarias que están en esos contextos. Entonces, ese es el segundo elemento del Acuerdo de Escazú. Y el tercero, garantizar el acceso a la justicia a los defensores y defensoras de la naturaleza. Porque como ya hemos visto, el cuidado de la naturaleza nos lleva a generar conflictos socioambientales mientras no nos salgamos de este marco capitalista donde la naturaleza es un elemento para la ganancia. Eso va a chocar entre el capital buscando extraer naturaleza para obtener ganancia y comunidades defendiendo los recursos para la utilización de sus comunidades. Eso va a generar conflicto por garantizar sus derechos de las comunidades. Y entonces, en ese conflicto, es importante que los gobiernos, los estados, aseguren el acceso a la justicia a los defensores y defensoras de la naturaleza. Esos 3 elementos básicos del Acuerdo de Escazú: acceso a la información en materia ambiental, participación de las comunidades en las decisiones ambientales y acceso a la justicia de los defensores y las defensoras de la naturaleza. Lastimosamente, el gobierno de Nayib Bukele decidió no firmar, no adherirse al Acuerdo de Escazú, y es importante entonces que se vuelva a retomar en la agenda tanto del Ejecutivo como de la nueva Asamblea Legislativa que entra este 1 de mayo, porque son elementos básicos para este marco de regulación que nos permita ir cambiando ese paradigma de la naturaleza como forma de obtener ganancia o la naturaleza como el marco de cuidado que nos da la vida. Con esta reflexión, amigos, amigas, me despido
y nos vemos el próximo lunes, siempre en este programa de plataforma. Un gran abrazo.